Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Su Tinta Radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Alguien, salido de quién sabe dónde, le dio una palmada muy suave. Al volverse, el forastero se halló ante un viejecillo de vago aspecto ferrocarrilero. Llevaba en la mano una linterna roja, pero tan pequeña que parecía de juguete. Miró sonriendo al viajero, que le preguntó con ansiedad: «Usted perdone, ¿ha salido ya el tren? ¿Lleva usted poco tiempo en este país? Necesito salir inmediatamente. Debo hallarme en T mañana mismo. Se ve que usted ignora las cosas por completo. Lo que debe hacer ahora mismo es buscar alojamiento en la fonda para viajeros». Y señaló un extraño edificio ceniciento que más bien parecía un presidio. «Pero yo no quiero alojarme, sino salir en tren». «Alquile usted un cuarto inmediatamente, si es que lo hay. En caso de que pueda conseguirlo, contrátelo por un mes. Le resultará más barato y recibirá mejor atención». «¿Está usted loco? Yo debo llegar a T mañana mismo. Francamente, debería abandonarlo a su suerte. Sin embargo, le daré unos informes, por favor. Este país es famoso por sus ferrocarriles, como usted sabe. Hasta ahora no ha sido posible organizarlos debidamente, pero se han hecho ya grandes cosas en lo que se refiere a la publicación de itinerarios y a la expedición de boletos. Las guías ferroviarias abarcan y enlazan todas las poblaciones de la nación. Se expenden boletos hasta para las aldeas más pequeñas y remotas. Falta solamente que los convoyes cumplan las indicaciones contenidas en las guías y que pasen efectivamente por las estaciones. Los habitantes del país así lo esperan. Mientras tanto, aceptan las irregularidades del servicio y su patriotismo les impide cualquier manifestación de desagrado. Pero, ¿hay un tren que pasa por esta ciudad? Afirmarlo equivaldría a cometer una inexactitud. Como usted puede darse cuenta, los rieles existen, aunque un tanto averiados. En algunas poblaciones están sencillamente indicados en el suelo mediante 2 rayas de gis. Dadas las condiciones actuales, ningún tren tiene la obligación de pasar por aquí, pero nada impide que eso pueda suceder. Yo he visto pasar muchos trenes en mi vida y conocí a algunos viajeros que pudieron abordarlos, si usted espera convenientemente. Tal vez yo mismo tenga el honor de ayudarle a subir a un hermoso y confortable vagón. ¿Me llevará ese tren a T? ¿Y por qué se empeña usted en que ha de ser precisamente a T? Debería darse por satisfecho si pudiera abordarlo. Una vez en el tren, su vida tomará efectivamente algún rumbo. ¿Qué importa si ese rumbo no es el de T? Muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidos en Su Tinta Radio. Mi nombre es Daniel Samperio, estamos en Nesa Radio 97.3 FM. Como siempre, un gusto saludarlos en este sábado 21 de febrero. Un saludo a todos los colectivos, a las personas que hacen posible Nesa Radio, a Abraham en los controles. Y un honor estar aquí compartiendo cabina con nuestro titular, uno de los titulares, junto con el maestro Francisco Vázquez Salazar, los poetas en construcción. Maestro Porfirio, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Dani, buenas tardes. Bienvenidos todos.
Un buen programa el día de hoy. Se espera un buen programa. ¿De qué vamos a hablar hoy, maestro? Pues del cuento contemporáneo. Correcto. Qué tema, ¿no? Qué tema tan maravilloso. Qué tema tan bonito y tan extenso, ¿no? Y muy obviamente sí. Nos llevaría incluso un curso de un año fácilmente, ¿no? ¿Cree? Sí. Digo, con ejemplos, leyendo, ¿no? ¿Cuántos autores habrá de cuento en todo el mundo? Sí, totalmente. En particular, maestro, nos vamos a abocar a alguna, digamos, a la tradición latinoamericana del cuento contemporáneo. Pues sí, claro. ¿O vamos a abarcar de todo el mundo? No, sería absurdo intentarlo siquiera. Okay, es demasiado y además mucho que no conocemos, ¿no? La mayoría yo creo. Pero correcto. sí lo de América Latina y obviamente lo de México. Ah, claro. De México. Pero entonces tenemos que partir pues con una afirmación del maestro Lauro Zavala, ¿no? Que dice que hay 3 o 4 tipos de cuento. Bueno, estilos de cuento. Okay. No sé, a lo mejor la palabra estilo no es, pero bueno, dice hay cuento clásico. Ajá. Que no es el cuento moderno. Obviamente el cuento moderno es otro, ¿no? Es otro de esos estilos, decía yo, pero a lo mejor no encuentro la palabra. Pero bueno, son manifestaciones diferentes de la cuentística de diferentes momentos. Claro. Entonces el cuento clásico obviamente estaríamos refiriéndonos al cuento de la época de las culturas clásicas. Partiendo desde Ur, la primera ciudad del mundo, ¿no? Los mesopotámicos, los sumerios, que fueron los que lo habitaron, ya escribían relatos, que obviamente no llamaron cuentos, pero que se parecen mucho al cuento, entonces les podemos llamar cuentos. El origen del cuento está con el origen de la civilización. Okay. No con el origen de la escritura, sino con la civilización, cuando ya se crea la primera ciudad del mundo. ¿Y cómo podemos saber que ya era una ciudad Ur? Pues porque tenía prácticamente todos los servicios que tenemos hoy día en nuestras ciudades, ¿no? El comercio, la política, la religión, la ciencia, en fin. Claro. Todo lo que hoy tiene claro, no la computación, ¿no? No, totalmente. No. Pero era una sociedad ya organizada, sí, bajo un gobierno. Obviamente había un sistema de escritura. Claro. ¿No? Ya ahí aparece la primera escritura del mundo, que es la cuneiforme. Entonces, ellos escriben relatos, bueno, poemas y relatos cortos y un poquito más largos. Sobre todo poemas, ¿no? No tanto el relato, aunque el relato a veces está en forma de poema. Por ejemplo, el poema más antiguo que se conserva en el mundo es la epopeya de Gilgamesh. Y es verso, pero te cuenta la historia de Gilgamesh, ¿no? Un episodio interesantísimo. Pero bueno, el cuento clásico, ¿no? Allá nace. Y obviamente no se copia, pero se va dando en diferentes culturas. La china tiene su propio cuento clásico, la egipcia tiene su propio cuento clásico, la persa y así. ¿No? Pero nosotros no vamos a hablar de ese tipo de cuento, sino del cuento moderno. Claro. Aquel que nació en el siglo XIX en los Estados Unidos y en Rusia, porque la Guerra Fría ya venía desde allá, pero en literatura en este caso. Correcto. Mucha gente se estará preguntando, ¿es lo mismo cuento moderno que cuento contemporáneo? Es el origen, no, precisamente lo que yo decía, cuento clásico, cuento moderno, cuento contemporáneo. O sea, es un paso más, un avance más, aunque sinceramente pues sí se fusionan, vienen a ser lo mismo, ¿no? Nada más que buscando nuevas propuestas de estilo en el contemporáneo. Pero realmente es lo mismo que el moderno. El postmoderno también le llaman, ¿no? Caray. Sí. Pero bueno, así está. Entonces vamos a partir de ahí, del siglo XIX, mediados del siglo XIX, con un hombre llamado Edgar Allan Poe. Oh, qué maravilla. Que quién no conoce o quién no ha oído nombrar, ¿no? Edgar Allan Poe fue el iniciador del cuento moderno. Él fue el que desde que era niño realmente, desde que estudiaba todo, ¿no? Porque él quedó huérfano siendo bebé propiamente, entonces creció al lado de una familia que lo recoge. De hecho, el nombre de Edgar Allan Poe le viene del papá, que no era su papá, su padrastro. Pero bueno, él desde que era pequeño ya tenía cierta inclinación a las cosas misteriosas, las cosas sobrenaturales. Pero ya cuando se decide escribir por primera vez lo hace hacia ese sentido. Él es el creador del cuento moderno, pero solo en un aspecto, porque dije yo que nació en Estados Unidos y en Rusia. Y en Rusia el autor representativo que origina el cuento moderno es Chekhov, Anton Chekhov, que también es famoso. Nada más que si comparamos la producción de uno y otro, de estos dos iniciadores, en el caso de Edgar Allan Poe, lo acabo de decir, tiende más al cuento fantástico,
al cuento de misterio, al cuento policíaco, Ujú. ¿no? En tanto que el cuento de Chekhov es absolutamente realista. Sí, a veces con broma, con risa, con humor, y otras muy serio, muy solemne, y otras definitivamente depresivo, Oh, claro. pero realista. No va a la Totalmente. fantasía. Bueno, ¿qué autor no va a echar mano de la fantasía cuando escribe cuentos? Todos. Incluso, ¿quién no va a usar realismo cuando escribe cuento fantástico? Todos, ¿no? Pero bueno, hay una tendencia que predomina. En Poe, el cuento fantástico. En Chekhov, el realista. Ujú. Así está el origen. Qué maravilla, maestro. Ahora que lo menciona, preguntar, ¿por qué se consideraría que, por ejemplo, Edgar Allan Poe o Chekhov son los iniciadores del cuento moderno y en particular, dentro de su literatura, qué cánones rompieron como para considerar que ese era el punto de partida del cuento Claro, moderno? lo que pasa es que en ese momento, estamos hablando de mediados del siglo XIX, se estaba dando algo que se conoce como la Revolución Industrial. Claro, en Inglaterra. En Inglaterra, pero no solo. Estados Unidos también la estaba viviendo. Obviamente Rusia también la estaba viviendo. Todos a su nivel, ¿no? El más aventajado era Inglaterra, efectivamente. Por eso la reconocemos ahí. Sí. Pero realmente no era único. Entonces, precisamente Edgar Allan Poe asume que así como la sociedad en la que vive él, como la ciencia, como la industria, utiliza los elementos indispensables solamente para producir algo que puede ser útil socialmente, hacia el artista, hacia el escritor. Qué Por maravilla. eso una de las características del cuento moderno es que solo debe utilizar los elementos que le son indispensables para expresar algo. Ah, caray. No puede, como en el caso de la novela, divagar, Ujú. ¿no? Diversificar. No, Ok. tiene que ir exclusivamente sobre un solo asunto, Ujú. porque así es la ciencia, ¿verdad? Si tú vas a inventar una máquina que produce jugo de limones, no vas a hacer algo demasiado complejo que después de 1000 procesos te dé jugo de limón nada más como resultado. Sería una tontería. Claro. No, es directo. Ujú. Aplasta el limón y ya, así como lo aplastas con tu mano, puede ser con esta máquina. Ujú. Ya. Solo los elementos indispensables. Y así el cuento. Nace de esa, ¿cómo sería? Sugerencia. De esa intención. De esa intención, sí. Sí. Qué interesante. Yo nunca había escuchado que esta parte de su relación como con el tema de el tema de la ciencia, que estuvieran ligados en ese sentido, como una cuestión de utilitaria, ¿no? Exacto. Parecida a la Sí. ciencia. De hecho, ambos, Chekhov y Edgar Allan Poe, serían los primeros teóricos del cuento moderno, porque pudieron nada más haber escrito y ya, y otros venir a teorizar, como ocurre muchas veces. No, ellos dan, digamos, su arte poética, se puede decir así, del cuento que van a escribir, ¿no? Ya después, por ejemplo, vendrá Horacio Quiroga y hablará del decálogo del buen cuentista. Ya le da orden, por decirlo así. Ellos no llegaron a hacerlo así tan estrictamente, pero sí dan sugerencias. Por ejemplo, dice Edgar Allan Poe que el cuento debe ser breve. Breve, porque dice, su finalidad es generar un suspenso. Y nadie está 2 horas, 3 horas en suspenso. Debe ser breve para mantener ese suspenso de principio a fin. Totalmente de acuerdo. Sí. Y el otro, claro, también habla, no dice suspenso, porque eso más bien va con el cuento de fantástico, pero sí dice la atención. La atención del lector debe estar sujeta a lo que va leyendo durante el tiempo que sea necesario. Pero igual dicen, no es mucho ese tiempo, entonces el cuento debe ser breve. De ahí viene esa característica fundamental del cuento, la brevedad. Yo ignoro esta parte teórica del cuento, pero por ejemplo, diferenciar un cuento de una novela corta. No hay manera. Hay quien dice que se pueden confundir un cuento largo con una novela corta, pero la verdad es que no hay manera. Claro, hay cuentos muy largos. ¿Cuántas? Un cuento de 20 y tantas, 25 páginas, de 30 es muy largo. Ya es muy largo. Okay. Por esta exigencia de su brevedad. O sea, hacer un cuento muy largo, pues ¿por qué? ¿A qué responde? Puede ser, sí hay cuentos muy largos, ¿no? Pero así, una novela muy corta, por ejemplo, El Principito. ¿Cuántas páginas tiene El Principito? 80, de 80 a 100 según la edición. Pero 80 comparado con 30, pues hay una diferencia enorme. Entonces no hay manera de confundir un cuento largo con una novela corta. Por la extensión no, y por el contenido menos.
porque recuerda lo que decía Cortázar, ¿no? Decía él, mientras que el cuento se elabora por selección, la novela se elabora mediante la acumulación. Entonces, dice, en el cuento tienes muchos elementos y tú los vas desechando y te quedas solo con los imprescindibles. Sí. En tanto que en la novela, aunque tengas pocos, puedes sumar todo lo que quieras. La novela soporta todo. Sí. De ahí que puedas tener novelas de 1000 páginas, ¿no? Sí, porque claro. Sí, es una característica de la novela es la extensión. Sí, hay breves, pero también hay muy largas. Qué interesante, maestro. Me recordó mucho a una plática, no recuerdo el año, fue reciente. Enrique Serna estuvo en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Uno de los más grandes novelistas actuales. Totalmente. Sí, sí. Y mencionaba justamente que el cuento era, parecía como rápido de escribir, pero a la hora de quitar elementos, discernir, de decir, voy a utilizar esto, voy a meter esto. Digamos, en la parte de escribirlo, pareciera que es corto, pero la parte de curarlo, ¿no? De todo este proceso de edición es como mucho más largo. Es mucho más largo. ¿No? Sí, me recuerda justo esto que menciona Cortázar, en torno a que pues, es como de seleccionar. Uno selecciona mientras el otro acumula. ¿Sí? Y es una característica. También me acuerdo que dice... Cortázar mismo dice, mientras que la novela gana en una pelea, bueno, ambas están en una pelea de box, dice, pero mientras que la novela gana por decisión, el cuento gana por knockout. Con lo cual nos da otra característica, la eficacia, ¿no? Que te sorprenda, que te impacte el cuento, pero además es más difícil porque es breve. En la brevedad te debe de impactar. Y la novela... pues es larga y tú a lo mejor ya esperas el final y le atinas. Sí, acabó como yo lo pensaba, ¿no? Sí, claro. Entonces, así es. Pero bueno, regresando a esto, entonces tenemos cuentos de... ¿Recuerdas algún cuento que hayas leído de Edgar Allan Poe? Ay, híjole. O los títulos, pues. El Cuervo. Bueno, El Cuervo es poema. Un poema largo de él, muy bello también, ¿no? De depresión, porque es un hombre abandonado por la mujer que ama y se está quejando y deseando la muerte cuando un cuervo aparece en la ventana. Y es más, se mete y se para sobre un busto de un personaje que no recuerdo. Y le contesta porque él está hable y hable y el cuervo dice, grazna pues. Pero en su graznido parece que dice, nevermore. Nunca más. Porque él pregunta, ¿cuándo volveré a verla? Y el otro, nunca más. Bueno, pero ese es un poema. Ok, correcto. Pero cuentos, déjame decirte, el más famoso yo creo, a ver. El gato negro. ¿Verdad que lo ves ahí? Sí, el gato negro, sí. Que hasta está hecho película también. Sí, justamente. Sí, yo recuerdo en la preparatoria el gato negro como parte de la bibliografía principal. Sí, cómo no. Sí. La caída de la casa Usher. Es otro muy fantástico. Sí. Muy bueno, además. Y uno que es de mis preferidos. El doble crimen de la calle Morgue. Caray. Es muy interesante ese del asesinato de 2 mujeres, pero en un edificio, en un departamento a 10 pisos de altura. Ahí las matan. Una de ellas, cuando son encontrados los cadáveres, tiene claras huellas de que le apretaron el cuello, la ahorcaron. En tanto que la otra le cortaron con una navaja la yugular, entonces se desangró. Lo asombroso de aquí, y es lo bonito de Edgar Allan Poe, el misterio que genera, es que la puerta está cerrada por dentro. El asesino no entró por ahí. Las ventanas que dan a la calle, pues, están cerradas. Por ahí no entró. La única posibilidad es una ventila que está en el baño y que está abierta y que da al callejón que está atrás del edificio. Pero no hay escalera. Entonces el asesino, ¿cómo subió 10 pisos? Claro. ¿No? No era muy... Y además para entrar por esa ventila pues tendría que ser elástico. Pues, ¿cómo fue? Ahí está el misterio. Esa es la interrogante y es lo que probablemente pone en suspenso, ¿no? Al lector, ¿no? Sí, cómo no. Empieza a preguntarse tal vez qué podría ser, ¿no? Sí, de hecho hay todos los personajes que lo están investigando, todos son burlados por esta realidad. Hasta que llegará no un policía, sino un periodista que tiene fama de poder resolver este tipo de problemas. Y él es el primero que da
la primera pista, pista para resolver el crimen. Uh-huh. Y es que dice, pues solo que quien haya subido por aquí y haya entrado por esta ventila, que es la única por donde pudo haber entrado, no haya sido humano. Uh-huh. ¿Cómo que no haya sido? No, tuvo que ser un primate, un simio, porque... Uh-huh. Pero además un simio grande, porque si no, no hubiera podido matarlas. Uh-huh. Sí, claro. Oh, ya empieza a resolverse el problema. Porque al final descubren que sí, que fue un orangután. Uh-huh. Lo supone él, y para demostrarlo, para comprobarlo más bien, publica en su periódico un anuncio que dice que quien haya perdido un orangután, que venga a recogerlo a tal caseta de policía. Que ahí lo tienen. A ver qué pasa. Y lo que pasa es que llega un hombre a reclamar su orangután. Vengo a recoger mi orangután. Ah, caramba. ¿Cómo que su orangután? Sí. ¿Y por qué anda libre? Uh-huh. Ya le dirán, no, pues no tenemos nada, pero era para saber, y ahora sabemos que sí, que hay un orangután suelto. ¿Qué pasó? ¿De dónde vino ese orangután? ¿Cómo fue? Entonces ya él dice, no, pues lo fui a traer a Sumatra. ¿No? Lo traje. Uh-huh. Y ya al llegar acá, al estarlo bajando, se abrió la jaula y se escapó. O sea que es salvaje. Uh-huh. No es, porque lo trae para un circo, dice. Uh-huh. Pero no está domesticado, está salvaje. Ah, qué maravilla. Hasta me dieron ganas de leerlo. Repítanos el nombre. El doble crimen de la calle Morgue. Perfecto. Recomendación para las personas que nos están viendo por Facebook y nos están escuchando por el 97.3. Tendríamos que dedicar un programa aquí de radio a él nada más. A Edgar Allan Poe. Hablar de su obra, ¿no? Porque además es breve. Su obra, pues, que escribió, realmente nada más fueron 84 cuentos y una novelita corta que se llama, ¿cómo se llama la novelita? Las aventuras de Gordon Pym, algo así, Arthur Gordon Pym. Okay, a ver, ahorita lo confirmamos, pero ok, correcto. Una novela no muy buena, ¿eh? A mí no me gustó. Los cuentos son maravillosos. Y es que su naturaleza era... Fíjate qué interesante, ¿no? Todos los seres humanos venimos preconcebidos hacia una vocación, ¿no? Y puede que coincidamos, tú y tú van a ser escritores, pero la naturaleza va más allá. Sí, pero tú vas a ser poeta, tú novelista y tú dramaturgo, ¿a poco no? Claro. En este caso, Edgar Allan Poe era cuentista. Cuando se mete a hacer novela, una novela corta además, no es así la gran cosa. La gran cosa. Claro, tampoco está para echarla a la basura, pero no está al nivel de los mejores cuentos de Edgar Allan Poe. Esa es la verdad. Perfecto. Maestro, comentaba que Edgar Allan Poe tenía ciertos comentarios acerca de cómo debía escribirse una novela. ¿Tiene algún... No, un cuento. Un cuento, perdón. Sí. ¿Tiene algún manual al respecto? ¿O son simples anotaciones? No, él hizo... Sí, son anotaciones, pero se han difundido, se han editado. Bueno, más que él, sí existen. La respuesta es sí existe. Hay que buscarlo y se encuentra. Okay. Sí, pero sobre todo uno los puede leer en antologías, ¿no? O en ediciones de la obra de él, donde el prologuista lo cita. Okay. Ahí va dando lo mejor de eso. Ahí se lo va encontrando uno. Pero sí hay alguien que lo ha puesto. ¿Sabes dónde? La UNAM tiene 3 libros publicados que se llaman Estilos del cuento, recursos de... No me acuerdo bien cómo se llama. Son 3 volúmenes editados por la UNAM que son Estilos del cuento contemporáneo, algo así se llama. Okay. A ver si ahorita me acuerdo bien. Y ahí vienen, bueno, desde Edgar Allan Poe hasta Ricardo Piglia, ¿no? Que sería de lo más reciente que han teorizado sobre el cuento. Y claro, todo lo que dijeron ahí lo ordenaron, pues, ¿no? ¿Qué dijo Edgar Allan Poe sobre el cuento? Por ejemplo, dice que el cuento debe ser breve y que si se alarga demasiado no debe ser mayor a 2 horas de lectura. Mayor a 2 horas. Quien vaya a leer, cuando mucho debe estar sentado 2 horas. Ahora que te diré, no cumple del todo, hay cuentos de él muy largos. Ese del doble crimen de la calle Morgue no es tan corto como para 2 horas. Espero no adelantarme nada más como anotación. A mí el que se me hizo un cuento largo, Bola de cebo de Guy Maupassant. Sí, se me hizo es un cuento muy largo. Esa ya realmente es una novela. Eso ya entraría en novela. Es una novela corta. Ah, caray. Sí, porque la diferencia sería el número de sucesos. ¿No? En la novela puede haber muchos sucesos. El Quijote, imagínate cuántas aventuras del Quijote. Cada aventura es un suceso. Entonces, cientos.
el cuento maneja uno. Ok. ¿No? En la teoría del cuento, un solo asunto. Ujú. Entonces, y en Bola de Cebo, que es una guerra entre alemanes y franceses, hay no un suceso, varios, hasta que da el mensaje, ¿no? Sí, sí. La marsellesa. Sí, es muy detallado desde que empieza la novela, ahora lo voy a decir la novela. Una novela corta. ¿No? Cómo empieza a describir cuando llegan los soldados. O a lo mejor no es novela, sino relato. Un relato. Recuerda que en Francia, nosotros también lo hacemos, pero aquí no tenemos un nombre para referirnos al relato. Le decimos relato y ya. Ellos le dicen, al español, noveleta, para diferenciar novela del relato. Entonces sería cuento, que es el más corto, un relato cortito, con un solo asunto. El relato, que ya es más largo, pero no como novela, no tanto como la novela, que maneja varios asuntos y más personajes. Y la novela, que puede ser muy extensa y con muchos personajes muchísimos asuntos. Sí, claro. Sí. Entonces el cuento, ya llevamos varias características del cuento moderno, ¿no? Sí, el suspenso, todo eso que el autor pueda y quiera dar, pero pocos personajes, obviamente un solo asunto, solo los elementos indispensables, la brevedad y un final sorprendente. O sea, inesperado. Eso es interesantísimo. Podríamos catalogarlo como una vuelta de tuerca, sí, que decimos, ay, caray. Como la novela, vuelta de tuerca. Pero es novela, ¿no? Esa no. Sí, claro. Sí, me recuerda, por ejemplo, en el tema del... Bueno, no recuerdo mucho el tema del guardagujas, pero... Sí, eso no lo dijimos, ¿verdad? ¿Sobre qué, maestro? ¿Qué leíste? Cierto. Correcto. Iniciamos el programa leyendo El guardagujas del maestro Juan José Arreola. Eso es. Sí. Uno de sus cuentos probablemente el más conocido. El más conocido, sí, el más ¿no? conocido. Y que justamente hablando de esta vuelta de tuerca, me acuerdo cuando le pregunta, oiga, bueno, ¿y usted ha viajado? No, yo solo soy el guardagujas, a mí me han contado y te quedas, ¿no? Es un cuento absurdo. Había hecho una descripción que parecería hasta onírica, ¿no? Así de que los trenes se quedan y de repente se montan civilizaciones en algunas estaciones. Sí, y que dice que en ciertos lugares ya ni están las vías, nada más son 2 rayas. Y los trenes no pasan por ahí, pero a veces, ¿no? A veces se desvían y pasan por ahí, entonces, pues espérese. Correcto. Y yo me acuerdo que me decía la maestra Gabriela Valenzuela, que nos daba cuento, que no existe el cuento del absurdo. Yo le decía, basado en este cuento que acabas de leer, no, sí existe, pues esto es absurdo. Sí. O sea, no, existe el teatro del absurdo, pero el cuento del absurdo no existe. Y el teatro del absurdo es producto de la Segunda Guerra Mundial. ¿El cuento qué? No, pues no es de la Guerra Mundial, pero es producto de la imaginación del hombre. Correcto. Y he leído varios así cuentos absurdos. De hecho, también he escrito alguno, porque se antoja. Sí, correcto, maestro. Se antoja muy bien. Regresando un poco, porque yo ya me... En México el cuento, o en América Latina, ¿cuál sería el cuento? El primer cuento que se escribió. Porque estamos hablando de Estados Unidos y de Rusia. Sí, claro. Por cierto, antes de pasar a esto, de Chekhov, del otro autor, habría que nombrar 2, 3 cuentos también para que el público se anime a leerlo, ¿no? Que la mayoría de los cuentos son cortitos, muy cortos, pero son miles de cuentos, ahí sí, miles, son 5 volúmenes como pues, muy gruesos de cuentos, porque él no escribió otra cosa, nunca. Okay. Y los dos, fíjate, en el caso de Poe vivió 40 años. En el caso del otro, vivió 44 años. Muy poquito. Y escribieron mucho. Pero bueno, muy joven. Sí, muy joven. ¿Qué cuentos podríamos nombrar de Chekhov? Bueno, hay varios que son famosos. Por ejemplo, el de la señora, la dama ¿cómo se dice? Los campesinos sería uno, por ejemplo. Okay. Muy bueno, muy bueno. Uno que me encanta es el pabellón número 6. Donde el director de un pabellón, médico, un sanatorio, es acusado de que está loco. Tiene un enemigo y lo acusa de que está loco. Y lo encierra, de hecho. Y él trata de defenderse y demostrar que no está loco. Pero no puede demostrarlo. Porque se enoja, porque grita, porque te dicen, ve, está loco. Me recuerda un cuento de Márquez, de García Márquez, muy posterior, ¿no? Que dice, yo solo vine a hablar por teléfono. Que lo hicieron película antes de editarlo como cuento y se llama María de mi corazón como película. Y trata de eso, de María que es llevada a un manicomio
y que trata de demostrarles que no está loca. Hay una confusión ahí y ya nada más venía a hablar por teléfono. Pero la creyeron enferma y la encerraron. Y ahora trata de demostrar que no está enferma, que no está loca. Y no puede. Al final queda loca, efectivamente. No, sí, claro. Sí, es muy buena. Es la película, se llama María de mi corazón. Y si es cuento, vayan a los 12 cuentos peregrinos de García Márquez. Y ahí viene, solo vine a hablar por teléfono. Qué maravilla. Sí. Entonces vean eso, lean a Chekhov también, El pabellón número 6. La dama del perrito. Es lo que decía. La dama del perrito, Los campesinos, ¿no? Tristeza. Hay muchos muy buenos, muy, muy buenos, de verdad. Bien llevados. Un cuentista totalmente distinto a Poe, pero igualmente grandioso. Dijo que era un poco más, bueno, no sé si un poco, más bien era más realista. Sí. ¿Eso quiere decir que adquiere un tono más oscuro su cuento? No, no necesariamente. No necesariamente. No, son claros. Es más oscuro en todo caso Edgar Allan Poe cuando está fantaseando, ¿no? No, este es muy claro, pero es realista, no se mete en magia. Es lo que ocurre ya. La dama del perrito enamorada de un hombre que se burla de ella, ¿no? Por ejemplo. En fin. Después viene otro autor que ya nombraste tú, que se llama Guy de Maupassant. Él también teoriza sobre el cuento y además escribe cuentos y maravillosos, ¿no? Maravillosos cuentos. Sí, Bola de Cebo tal vez sea su cuento más conocido, sí, aunque es muy largo, digamos, es más bien un relato. Una noveleta. Sí, El Orla, por ejemplo, que es un cuento fantástico, ahí sí, de seres sobrenaturales, ¿no? En fin, otro gran cuentista que también teorizó. Él sí propone que el final debe ser sorprendente, porque los otros no, los otros, pues, bueno, de alguna manera también dice, sobre todo Poe, que el final tiene que ser sorprendente, pero que debe seguir la lógica interior del cuento. Y este dice, no importa que no la siga, que sorprenda al lector. Bueno, está bien, está bien. Pero ¿qué opinas tú de eso? De que el final debe ser sorprendente. No, yo creo que es indispensable en un género como el cuento. Sí, yo creo que sí. Dado el caso de que, bueno, pues es muy corto. Evidentemente, en muy pocas páginas uno tiene que pasar por todas las fases, ¿no? Como del principio, el clímax. Exactamente, esa es la estructura del cuento, precisamente. ¿Qué sería la introducción? Bueno, planteamiento, nudo, clímax, desenlace. Esa estructura, ¿cómo nos las enseñaban en la primaria? ¿Recuerda, maestro? Sí, nada más que el cuento moderno, a diferencia del clásico, esa sería la estructura clásica. Y el cuento moderno los respeta, pero los revuelve. Entonces hay cuentos que empiezan por el clímax. Ya lo están matando al personaje, ¿no? Y va a tratar de saber por qué pasó al respecto. Es bueno. Pero muy bien. Sí, correcto. En esta... bueno, vámonos rápidamente a un corte, maestro, y regresamos con la llamada del maestro Francisco Vázquez Salazar. Claro. Estamos en Nesa Radio 97.3 FM, no se vayan. Vamos a un corte de estación. En Su Tinta Radio ya regresa con más pensamiento y palabra. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. El Gobierno de México te convoca a formar parte de la nueva generación de agentes de investigación e inteligencia. Si tienes entre 23 y 35 años, licenciatura concluida, buena condición física y mental, y estás listo para servir y proteger a México, participa en la convocatoria. Inscríbete en reclutamiento.sspc.gov.mx y contribuye a la seguridad y la paz de nuestro país. Gobierno de México. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Estás escuchando en esa radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Estamos de regreso en esa radio 97.3 FM. Está escuchando En Su Tinta Radio, aquí con el maestro Porfirio García Trejo y su servidor Daniel Samperio. Y tenemos en la línea también al maestro, nuestro filósofo de cabecera, a quien le mandamos un gran saludo a la distancia, maestro Francisco Vázquez Salazar. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Queridos compañeros, Daniel, maestro Porfirio, y quien ahora los asiste en controles, el buen Abraham, si no estoy mal. Sí, es correcto, maestro. Muy bien, pues mucho gusto saludarles y también a nuestro auditorio y quienes nos siguen en las redes sociales. La verdad es que es un tema donde, como lo están enfocando, digo, pues tendré muy poco que decir, porque en el tema son unos expertos y están hablando además de grandes personajes. Sí. En efecto, y déjenles digo, y con eso empiezo, grandes personajes. Fíjate qué interesante, personajes que en sí mismos pues pueden ser un cuento, ellos mismos. Por ejemplo, Juan de Maupassant, en efecto, el Bola y este otro, el Orla, si no estoy mal, ¿cómo los disfruté? ¿Cómo los disfruté? Y entonces me hicieron evocar la riqueza de este formato, de este género, que ciertamente pues en el grupo de poetas en construcción son pocos los que han acudido a él con cierto éxito, no todos, y ahorita yo les platico mi experiencia, pero gracias de verdad por evocar a estos personajes, ¿saben qué? Sobre todo, al traerlos a cuento, ojalá de verdad ahí quienes nos están escuchando, a sus niños, niñas, bueno, en el caso de Gua, de Poe, yo creo que pueden empezar bien Edgar Allan Poe, pues claro, son jovencitos de secundaria, preparatoria, que no se les pase leerlos, que no se pierdan este gusto de leerlos, sobre todo a esa edad. Son evidentemente piezas cortas, fáciles de ir llevando, pero que sí nos meten en unos ambientes, en unas descripciones, todos los recursos que el cuento y que ustedes manejan muy bien, el maestro Porfirio no se diga, que solo llegando allí por ellos de su mano, pues podemos descubrir, podemos sentir, ¿no? Ya venían diciendo, y si no, pues lo decimos, estos grandes cuentistas de la tradición rusa, ¿no? El mismo Horacio Quiroga, por Dios santo, bueno, el del guardagujas Porfirio, nuestro Arreola, muy entrañable Arreola, en efecto. O sea, fíjense lo que están logrando, compañeros. Yo que decía, híjole, del cuento, a ver qué vamos a decir y todo, ahora resulta que he leído bastante cuento, ¿eh? Buen cuento, claro. Y aquí mismo tengo en mis manos cuentos, y ahí sí, ahora me paso a que en el grupo de poetas de construcción ubico a dos, salvo Porfirio los que me diga, dos autores que últimamente se han estado entreteniendo en el cuento, y cosa que celebro, y que también para que nuestro auditorio pues busque esas piezas. No todo es poesía, porque su pluma tan entrenada, fina, ambiciosa, pues les hace estar también allí. Uno es, por supuesto, el maestro Porfirio García Trejo. Ahorita mismo tengo Cuentos y Relatos, uno de sus más recientes libros, y uno que me gustó mucho, Pablo Neruda, Tentativa de un hombre infinito, sí, que además es una obra, Daniel, déjenme decirles, ya la hemos presentado también ahí en la estación, pero me faltaba tal vez decirle esto, es una obra arriesgada, porque desde el cuento, fíjense, el arriesgue que hace el maestro,
hace una gran biografía de un personaje pues infinito, inabarcable, ¿no? Inagotable, en fin, y se me hizo pues una estupenda idea. Entonces, ese es uno de nuestros cuentistas ahora vigentes en Poetas en Construcción. El otro es César Cedillo, quien recientemente también dio a conocer un pequeño libro que se llama, si no mal recuerdo, Alegatos y Relatos, o Relatos y Alegatos. Todavía cuentos más íntimos, más personales, con visiones muy específicas de César sobre ciertos sucesos, ¿no? Pero bueno, una celebración por estos dos cuentistas que están con nosotros, maestro, porque no sé quiénes más ubicas que además recientemente sí, estén escribiendo cuentos. Y ahorita yo les cuento de mí. Recientemente no, creo que nadie. Nadie, solo No, ustedes dos, ¿verdad? Pero déjame hacer más rápidamente una evocación del año 1997 en que Poetas en Construcción editó un libro que se llama Imágenes del Polvo. Ándale. Que es una antología de cuento nesense. Sí. Sí, que es a la fecha, pues bueno, con eso se inaugura ese género aquí en el municipio. Entonces, tú que seguramente hiciste esa antología, ayúdanos ahora a desdoblar con nuestro auditorio, además de ustedes dos que están en Poetas de Construcción, quienes ubicamos como buenos cuentistas ya lo estaba diciendo, ya me salió el primero, sí. El segundo, pero a ver, ¿quiénes más podemos buscar como cuentistas de ahí de nuestros terruños? Pues Emiliano Pérez Cruz, por supuesto. Exacto. Y un discípulo de él, compañero del Chimeco Ebrio. Sí, Medrano, Ricardo Medrano. Claro, también por allí, si no estoy mal, hubo una edición de pequeños cuentos de este compañero muy amigo de Ricardo. Suriel Martínez, exactamente. De hecho, apresúrame, firman los dos un libro, ¿no? Sí. De cuentos. A ver si lo recuerdas. Pero no me acuerdo. Bueno, ahora déjenme, les confío algo, que era el centro de mi participación, pero no me animo a decir más, solo esto. Miren, y eso, Porfirio, tú lo tienes, lo sabes muy bien. Yo por ahí por el 2010, 2011, escribí, pues más bien son relatos, crónicas de algún modo. A lo mejor alguno puede llegar al cuento. Pues una de las características que yo ubico muy bien del cuento es la ficción, lo ficcionable, ¿no? Y lo mío, pues tuvo que ver más bien con situaciones personales, vivencias, pero les quiero decir que me animó a hacerlo. El libro es un libro inédito que está por ahí, sí. Y no sé si alguna vez me animaré a editarlo. Es completamente irónico, burlón, ligero, perdón por lo que voy a decir, valemadrista, sí, escatológico, etcétera, que se llama 10 historias de blog. Sí, me acuerdo de él. Porque, tenía un blog y lo alimentaba en esas épocas, mucho antes, evidentemente, cuando estaba la fiebre de los blogs. Yo tomaba un curso en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, imagínense, hasta allá andaba, y una de las tareas que nos dejó uno de los profesores fue abrir un blog, ¿no? Como tener nuestro propio espacio de publicación, todo eso. Y yo me acuerdo que a ese blog le puse intersticio. Y bueno, ya ni lo buscan porque ya se fue donde lo alojamos. Lo alojamos en un sitio español, una plataforma española que se llamaba lacoctelera.com. Y entonces ahí en intersticio me empezó a ir bien, sobre todo por el nombre, intersticio, ¿no? Que suena así como que hay aquí, ¿no? Ese intersticio, si te asomas del otro lado que existe y todo eso. Pero además porque me puse, si no estoy mal como alias, me puse presunto. Entonces, bueno, imagínense, intersticio y presunto, ¿qué hay acá, no? Bueno, entonces empecé a escribir esas historias, pero un motor para eso, con justicia lo digo, fue mi amigo en ese entonces, bueno, amigo de toda la vida, por supuesto, pero en ese entonces, cuando yo empezaba con esto, vivíamos juntos, vivíamos en la Roma. Entonces ya se imaginarán, dos caballeros viviendo juntos en una edad, pues donde, ¿no? Andan para arriba y para abajo, en fin, cuántas historias no teníamos por vivir, por contar, etcétera.
Carlos Rodrigo Fuentes Sáenz, te acordarás, Porfirio, Sí, de pintor, Carlos, pintor, sí. Pintor además de un plumín fino, etcétera, pero además muy culto, Sí, muy culto. Y pues ya saben, a lo mejor tanta cultura adentro me hacía que hacia afuera pues fuera todo lo contrario, ¿no? En esta parte de concebir la vida y las cosas. Entonces hice 10 historias en torno a mí que sí me pasaron, que las puse en un tono, digo, muy irónico, muy divertido y todo, y no me he animado a publicar el libro, pero nada más para que se den una idea de por dónde iba este tipo de cosas. Por ejemplo, una historia. Cuando salíamos de la escuela, me daban un raite de regreso, y una de las compañeras que me daba raite, pues era Santa Fe, era zona fifí, y pues los alumnos que van al TEC generalmente son de recursos, todo eso. Yo pues normal, ¿no? Transporte público, en fin, entonces siempre me dejaban en alguna parada, me hacían el favor donde tuviera la civilización de regresarme, pero así muy rápido les digo, su coche súper deportivo, hermoso, bonito, ya saben. Entonces me dice, oye, vamos a pasar rápido a dejar un paquete al novio. Y pasamos y me dice, pero acompáñame para que te quedes al frente del volante en lo que yo subo y lo entrego, ¿no? Porque pues nunca hay estacionamiento, ya saben, el novio viviendo en un super departamento de la del Valle y todo eso. Y ahí tienen al Paquito que se cambia, ella se baja, se cambia al otro lado del volante y todo, y empieza a moverle todo el pinche carro, así, pues son esos carros que dices, qué raros, ¿verdad? Cómo son, cómo se usan, en fin, con quemacocos, en fin, y pues se traba el carro, se prenden las intermitentes, se arma un desmadre ahí adentro, ya no estaba ella ahí, y pues obvio, pasa el novio, baja el novio, no se encuentran ellos, y me ve trepado en el carro de su novia, ¿no? En su supercarro, que además después supe, era comprado por los dos. Entonces me toca la ventana y me dice, ¿qué es aquí, cabrón? ¿Qué es el coche de mi novia? Y yo, no me dejaba explicarle, ya me quería golpear, yo me enojé, pero no podía ni siquiera botar los libros, los vidrios, no podía abrir la puerta, el cuate furibundo, gritando, diciendo que yo era el otro, baja la chava, se arma todo un desmadre de, deja, te explico, no, mira, y al final, cuando ella logra meterse se mandan a la goma, casi que rompe el compromiso de matrimonio y todo, y la chava logra con un salto muy ágil, ella era deportista, se mete al carro por el quemacocos, y yo dije, puta, pues ahorita me va a decir de todo por haber causado tantas más. No, realmente lo que le tenía preocupada de ella hasta que me fue a dejar a donde hubiera mi metro o lo que sea, era que qué chingados le hice al carro. Todas sus preguntas fue, ¿qué le hiciste al carro? ¿Qué le hiciste al carro? Y dije, no, bueno, sus intereses están en otro lado, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las que me permití escribir, situaciones como esas que me pasaron, como una vez que llevaba la bragueta abierta en el metro durante 2 transbordos, no me di cuenta y veía que la gente me veía raro hasta que después me entró un aire por allí y dije, cabrón, ya vi por qué. Y bueno, pues ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí la dejo. Ojalá algún día me anime a publicarlos. El maestro Porfirio, de hecho, me ayudó a hacer la corrección. Yo los leí, sí, me acuerdo. Pues ya tendrás tu opinión, Porfirio. Claro, cuando gustes los revisamos otra vez y los preparamos para la publicación. Sí, pero lo que quise decir todo esto es, me divertí mucho escribiendo. Eso. Me divertí mucho escribiendo. Y de eso se trata y de ahí la invitación. Ojalá que el género quede como la poesía, con mucho interés para nuestros oyentes, y les dejo con un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente, Paquito, nos vemos la otra semana. Cuídense mucho. Hasta pronto, Dani. Hasta pronto, maestro, que esté muy bien. Bye, muchas gracias. Bye. El maestro Paquito con sus anécdotas. Muchísimas gracias. Es correcto. Maestro, pues todavía tenemos un poquito de tiempo. Hacía yo una pregunta que en México, bueno, en América Latina, ¿cuándo se dio el cuento? Obviamente después que en Estados Unidos. Aquí, según en este libro de Seymour Menton, El cuento hispanoamericano, que es un clásico, recomendamos que lo lean, vean, bastante gruesecito. Ahí él da el dato, dice que el primer cuento latinoamericano se publicó en 1838 y se llama El Matadero, de un tal Esteban Echeverría, argentino él, que había vivido en Europa un tiempo, allá
conoció el romanticismo, por supuesto, se estaba dando en ese tiempo, y cuando viene a América, él no era poeta, no, sí hace algunos poemas, pero no era el gran poeta. Se dedica a escribir cuentos. Tiene otro, por ejemplo, que se llama La cautiva, de medio salvajes cuentos, no son delicados. Por ejemplo, en el del matadero se refiere a un lugar donde matan a los animales, un rastro. Un rastro. Y ahí el país está en riña entre los conservadores y liberales, que también le llamaban unitarios y federalistas. Y los que dominan son los unitarios. Entonces, hay hambre en el país, hay cuarentena porque hay enfermedad. Entonces los animales no están llegando, el rastro está sin actividad, la gente tiene hambre. Finalmente, Rosas, el dictador de ese momento en Argentina, trae 40 cabezas de ganado y los llevan al matadero. Obviamente los matan y narra cómo los perros se disputan las tripas, las vísceras de los animales, cómo los seres humanos igual, pone al mismo nivel los perros y los seres humanos, pero finalmente se acaba la carne, no es suficiente. Y está la gente enojada, cuando en eso ven a caballo va pasando un hombre que es conocido en el lugar, pero se sabe que es federalista, no es unitario. Ahí va un federalista. Entonces van y lo aprenden y lo traen cautivo aquí al matadero. Y le dicen al Matasiete, que es famoso por su facilidad con que desuella. ¿Para desollar? Sí, para desollar a los animales. O sea, que no lo matas como si fuera una res. Y él primero, pues como que no, pero al final se anima porque está el ambiente muy cruel. Entonces sí, y lo mata y lo destaza como si fuese una res. Es muy cruel. Sí, un relato muy... Sí. Nada que ver con el romanticismo de Becker. ¿no? Nada, porque el ambiente en Argentina era así, era cruel, las matanzas de gente, ¿no? En fin, el segundo relato de América Latina ya se hace en México, un año después, 1839. Y se lo debemos a un escritor que después será muy famoso por novelas, no por cuentos, que se llama Manuel Paino. El autor de Los bandidos de Río Frío y de otra novelota muy buena también que se llama El Fistol del Diablo. Ambas novelas de veras gruesas, de veras gruesas. Pero bueno, también tiene otro que se llama El Hombre de la Situación. Pero fue su primera novela, pero no llega a ese nivel de las otras dos. Lo de Los bandidos incluso a cine llegó. Sí, ¿no? sí, adaptada. Sí, cómo no. Muy buena novela esa, la verdad. Claro, muy buena para su momento. El problema de la literatura mexicana es que no evoluciona rápidamente. Un Rubén Darío en México no se dio hasta mucho tiempo después, ¿no? Entonces, pero ese fue el primer cuento mexicano. Ya después de eso aparecen otros que siguen el ejemplo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, a uno que a mí me gusta mucho, algunos relatos, cuentos de él me gustan mucho, que le llaman Micros, Ángel de Campo, y su apodo, Micros. El autor de una novelita corta que se llama La Rumba. Bastante buena. Bastante buena, pero sus cuentos también son muy crueles también. Me acuerdo de uno que se llama El Chato Barrios, que es un niño al que le hacen bullying en la escuela. Ya se diría bullying desde entonces. Terrible, muy cruel, sí. Y El Pinto, en fin, hay cuentos. La Rumba me recuerda mucho porque está dentro, bueno, ya no sé si lo cambiaron, pero dentro de las lecturas obligadas para presentar el examen extraordinario de la Escuela Nacional Preparatoria. Lo digo porque yo lo presenté. La Rumba. Y La Rumba precisamente era uno de los textos que se abordaba. Pero jamás había yo tomado la molestia de saber sobre este autor, de en qué época y cuál era su importancia. A ellos ya les toca vivir, el realismo. La mitad exactamente del siglo XIX ya se acaba el romanticismo y empieza el realismo. Pero hay otra corriente que se inicia en Francia que se llama naturalismo, que la inicia Emilio Solá. Y llega acá a América también, claro está. Y aquí en México no hay muchos representantes de esa corriente. Pero Micros es de esos. Él es el máximo representante del naturalismo. Aunque después llega otro que se dice continuador, que se llama Federico Gamboa. Ah, claro, el escritor de Santa. Exactamente, el autor de Santa es una copia, sigue por ahí el estilo de la novela de Emilio Solá. ¿Cómo se llama?
de una prostituta también. Se me fue el nombre. Ahorita lo... Aquí es Santa, pero allá es... digamos, de Emilio Solá. Con la misma temática. Sí, de la prostitución, porque el naturalismo se caracteriza por llevar a la literatura cosas desagradables de la sociedad, censurables de la sociedad. Claro. Maestro, lo que recordamos el nombre de esta obra... Sí. Muchos consideran que el boom latinoamericano abre toda una tradición, pero si estamos hablando de 1836, más o menos, con Manuel Paino, hasta el boom latinoamericano... No, 1967. Exacto, es un periodo enorme. ¿Qué cosas podemos... Pasaron muchas cosas. Destacar. Y tal vez tuviéramos que abordar el mismo tema la próxima semana u otras semanas más adelante. Considero que... nos falta mucho. Considero que amerita esto una segunda parte, maestro. Sí, una segunda parte. Pero todavía tenemos un poquito de tiempo. Bueno. Cuéntenos, ¿qué más en torno al siglo XIX? El siglo XIX, bueno, en otros lugares aparece nada menos que Horacio Quiroga. Horacio Quiroga en el Uruguay. Él sí publica, te dije, algo que se llamó el Decálogo del Buen Cuentista, donde da consejos de cómo debe de ser, que seas tranquilo, que aunque vas a hacer que el lector se apasione, tú no debes estar de esa manera, tienes que ser tranquilo, mesurado, hacer algo bien hecho, ¿no? Y luego, pues muchas cosas, repite cosas, le llama maestros, apoya al otro, él le reconoce eso, son nuestros maestros. Y da consejos que él sigue, porque él se inclina hacia el cuento de terror, no al estilo de Poe, pero sí el de suspenso, de terror, de misterio, nada más que muy relacionado con la naturaleza, cosa que Edgar Allan Poe no hace. Correcto. La naturaleza, por ejemplo, cuentos famosos de él, pues obviamente el Almohadón de Plumas, por ejemplo, ¿no? El de A la Deriva, el de La Gallina Degollada, El Hombre Muerto. Ese fue el primero que yo leí de él y me acuerdo que me impresionó, de un hombre que está en el campo, un campesino, trae un machete hacia el cinto, y pues va a meterse a otro terreno brincando, tiene alambres de púas, entonces se agacha para pasar y se le cae el machete, y él también se cae, de hecho, nada más que el machete cae parado. Entonces él solito se clava, y entonces agoniza ahí, y el cuento trata de eso, todo lo que él recuerda, todo lo que evoca, y cómo se queja de su estupidez, cosas así, ¿no? Me sorprende cómo de un suceso como, no sé, herirte con un machete, hace un desglose, ¿no? Sí, de todo pues así son los cuentos, porque por ejemplo en A la Deriva, un hombre que es mordido por una serpiente, y ahí empieza todo, ¿no? Mata a la serpiente y luego se va a buscar ayuda, que no logrará, y morirá de hecho. Correcto, maestro. Entonces, de poca cosa hace un cuento completo, ¿no? El almohadón de plumas de un insecto que le está succionando la sangre a la mujer a través del almohadón. De ahí se viene todo, se desprende todo el cuento. Qué maravilla, maestro. Aquí tengo Naná. Naná, exactamente. Sí, Naná es la novela de don Emilio Solá. Cuentan que Federico Gamboa, que era político mexicano en la época de Porfirio Díaz, se va a Francia a visitarlo porque era admirador de Emilio Solá. Bien trajeadito, entonces él era político. Llega allá y toca hasta que le abren un hombre melenudo y sucio, y obviamente lo está despertando y con alcohol, ¿cómo se diría? Con eructos, ¿no? De alcohol. Y ya le dice, ¿qué quieres? Entonces, no, pues soy Federico Gamboa, soy el embajador de México aquí en Francia y vine a conocerlo, maestro, porque yo lo admiro. Nada más para eso me despiertas. Es que yo he leído tales, está bien, y además escribo, mire, sí, pero me despertaste. No, así que lárgate. Me recuerda al filósofo de la antigua Grecia, sí, Diógenes. Sí, muy, muy bohemio. Muy cuando llega Alejandro Magno, ¿no? Sí, que justamente ese episodio me encanta, ¿no? Que le dice, pídeme lo que quieras, ¿no? Bueno, yo solo te pido que te apartes porque me estás tapando la luz del sol. Sí. Y lo deja todo. ¿Qué hora estoy loco? Correcto, maestro. Bueno, pues llegamos al final. Pues sí. Me encantaría, maestro, que pues
pudiéramos retomar Luego retomamos el con cuento con calma. Es un tema que lo amerita, pero por lo mientras, pues... La próxima semana no, porque ya hay un tema, me parece, pero dentro de 2 semanas lo retomamos. Perfecto, me parece muy bien, maestro. Pues muchísimas gracias, maestro Porfirio. No, Dani, muchas gracias Esto a ti. fue todo en Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. De nueva cuenta agradecemos a Abraham en los controles y por supuesto a nuestra directora Rocío Román. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En Su Tinta Radio y cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima.